Nos acompaña Juan Carlos Alvarado, secretario general del partido COPEI. Bueno, el registrado y reconocido por el CNE y también con representación parlamentaria, porque hay otro sector que dice representar al socialcristianismo. Bueno, toda una disputa que va al margen. Pues es que mucha gente le pregunta a uno, mira que entrevistaste al secretario de COPEI, pero es que hay otro COPEI. Bueno, en fin, es un asunto en todo caso menor, porque hay otros temas que son mucho más trascendentes para conversar contigo. Porque bueno, estamos viviendo de nuevo una elevación de la protesta social. Hay un descontento generalizado por el problema de los salarios, de las condiciones socioeconómicas en general. La inflación retoma otra vez su impulso. En fin, hay una serie de factores que están afectando a un colectivo que es el país llamado Venezuela, y que bueno, los partidos políticos tienen en ese sentido que tomar posiciones también. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, gracias, Carlos, a ti por la oportunidad, al medio de comunicación y a los que nos están viendo. Efectivamente, hemos podido evidenciar las últimas horas y los últimos días pues distintas protestas en materia de reivindicaciones sociales, específicamente también las materias salariales han sido fundamentales ante lo que ha venido ocurriendo. Pero sin duda se ve que empieza a repuntar el tema inflacionario. Una vez que nosotros hace algunos días pudimos observar a memoria y cuenta del presidente de la República el pasado 12 de enero, pues decíamos claramente que estos números o esta memoria y cuenta no la veíamos muy completa. Y no la veíamos completa porque los venezolanos estaban a la expectativa de que realmente se pudiera hablar en puntos específicos. Por ejemplo, el salario es una realidad que hoy en día se atraviesa. Cuando ves el Banco Central de Venezuela, sus cifras oficiales, pues indica que estos 130 bolívares se han podido traducir en menos de $7. Y cuando vas a los supermercados, vas a los abastos y te consigues con esa realidad de que cada uno de los productos de la canasta básica están mucho más elevados de lo que podían estar hace menos de un año. Y la canasta alimentaria, según el registro mensual que lleva el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, cerró en diciembre la alimentaria en $485. Sí, por eso fíjate que uno de los puntos importantes que hemos venido desarrollando, te voy a hablar en caso de nuestra organización política, pudimos presentar la semana pasada ante la Secretaría de la Asamblea Nacional nuestro proyecto de ley que hemos denominado Ley de Emergencia Salarial. Una ley que contiene 16 artículos, que permite que el Poder Ejecutivo tome decisiones de manera inmediata, rápida, que pueda ser tomada en consideración cada 90 días inclusive, para poder paliar este sistema inflacionario que se vive en nuestra Venezuela, que no es un secreto para nadie, que hay que trabajarlo y manejarlo sin ningún tipo de complejo. Algunos representantes inclusive del partido de gobierno dicen que no tienen la culpa el gobierno de lo que está ocurriendo. Y bueno, mira, si no tienes la culpa, eres el responsable principal para buscar solucionar los problemas. Y eso además lo contempla la Constitución. Dentro de lo que hemos presentado en este proyecto de ley, también podemos decirte que habla de una indexación del salario, hablamos de la creación de un fondo de previsión dentro del esquema salarial particularmente. Algunos dicen, bueno, ¿y con plata de dónde? ¿Con el dinero de dónde? Sí, porque el gobierno argumenta que en las sanciones por una parte, entonces no tienes el número suficiente de recursos, que la situación es muy seria, pero esa discusión es mucho más compleja que decirlo, ¿no? No, claro, y fíjate, nosotros no hemos negado que las sanciones y el bloqueo de alguna manera tenga incidencia, por supuesto que ha ayudado a agudizar más el tema de la crisis, pero también hay que reconocer que ha sido la falta de planificación, porque este sistema de sanciones de alguna manera no tiene 6 meses ni tiene un año, son más de 4 años que esto ha venido ocurriendo. Tiene que haber una planificación que permita que esto al final no afecte al más desposeído, y en este caso es el pueblo venezolano, los jubilados, los pensionados, nuestras abuelas y nuestros abuelos, que cuando van a buscar algún tipo de tratamiento médico, pues te encuentras con la realidad que no te alcanza ni siquiera para el tratamiento de las que sufren de la tensión, de diabetes, etcétera. Yo creo que de alguna manera los que estamos responsabilizados en la materia política, partidista, pero además dentro del esquema de la representación de los distintos poderes, debemos abocarnos a la búsqueda de la solución de los problemas de la gente. La Constitución es clara, Carlos, y efectivamente aquí corresponde un proceso electoral, es en el año 2024, pero mientras eso ocurre, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos para poder ponernos de acuerdo los distintos sectores que hacen vida dentro de toda la sociedad? Ahora fíjate una cosa, Juan Carlos, ¿cómo promover, cómo estimular, cómo lograr en definitiva esa corrección salarial necesaria, con esa indexación que se suma en el proyecto de emergencia que ustedes plantearon?
Mira, una de las cosas importantes... Digo, ¿de dónde se van a obtener los recursos en última instancia? Sí, fíjate, cuando el presidente de la República se presentó el pasado 12 de enero ante la Asamblea Nacional, ahí se pudo ver unos números importantes, que además lo refleja la CEPAL, un crecimiento del 15%. El único país latino que pudo tener crecimiento tan importante de 2 dígitos fue Venezuela. Pero no en todos los sectores, eso hay que decantarlo bien y segmentarlo. Son ciertos sectores de la economía, porque cualquiera cree que creció todo. Mira la situación de la planta industrial, el sector agrícola venezolano, sí, creció un poquito. Comercio y servicios se potenciaron, telecomunicaciones, pero no fue el conjunto de la economía. Sí, por eso te digo, hay varios puntos en particular, pero esos números que presenta el presidente, por eso decíamos que era una memoria y cuenta muy incompleta, es porque no existía realmente cómo buscar que eso llegue aguas abajo, porque no se está traduciendo en la realidad de la persona que hace vida todos los días, por lo menos hablemos de la maestra y el maestro, que tiene hoy en día que pagar para ir a dar clases, Carlos, porque hoy cuando ves el costo del pasaje, 5 bolívares para ir, 5 bolívares para regresar a tu casa, a la persona que nada más toma un transporte para ir y uno para venir. Estamos hablando de 10 bolívares diarios, cuando lo multiplicas por los 5 días de la semana son 50 y por las 4 semanas son 200 y el sueldo que tienes es de 130, algunos ganan hasta 200 bolívares, pues estás prácticamente pagando el sueldo para ir a educar a nuestras niñas y a nuestros niños. Nosotros ante esto hemos pedido también al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente de la República, es que exista la posibilidad de la evaluación de esta ley de emergencia salarial y que podamos debatir, construirla de manera conjunta, perfeccionarla, para que además de allí pueda corresponderse a lo que están. Por eso es que es una ley transitoria, estamos hablando inclusive de que nos deje 90 días, 180 días, lo que el Poder Ejecutivo así determine de acuerdo a lo que realmente se tenga en disposición. Una de las cosas de las propuestas políticas que habíamos hecho es estos diálogos que han existido fuera de nuestra Venezuela, el diálogo en México particularmente. Sí. Más de 3.000 millones de dólares se firmó como un acuerdo social para poder recuperar estos fondos, pero también se reconocieron ambas partes que hay más de 20.000 millones de dólares. Con menos de 20.000 millones de dólares se puede lograr paliar toda la que tiene que ver exclusivamente con los salarios, los sueldos y las pensiones y jubilaciones del año 2023. Hemos propuesto de que ese dinero se ponga al servicio por parte de esos dos sectores políticos, los representantes del gobierno y ese sector de la oposición, para que firmen ese acuerdo social y entonces tengamos esos recursos para nuestro país. Ya vamos a retomar eso último que has planteado. Ahora, ¿cómo lograr y cómo obtener esos recursos? No los 3.000 que forman parte del acuerdo que se firmó en México, sino de esos 20.000 adicionales. Hacemos una pausa, conversamos con Juan Carlos Alvarado, secretario nacional general de COPEI. Bueno, mantenemos conversación con Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del partido COPEI. Esos 20.000 millones de dólares que están congelados, en fin, producto de esta disputa que ya bien conocen los venezolanos, que están en bancos, están en diferentes ubicaciones. O sea, ¿cómo traerlos? ¿Cómo negociar? ¿Cómo esta oposición que se sienta con el gobierno puede negociar esto? Con factores internacionales, desde luego. Sí, efectivamente, este primer acuerdo que se pudo firmar, para nadie es un secreto, también tiene como condicionamiento que hay algunos intermediarios, en este caso la ONU, para poder lograr de que estos recursos estén utilizados en lo que realmente sean destinados. Efectivamente que tiene que haber mucha voluntad política, Carlos. Primeramente, apartar de un lado las diferencias, si realmente es un diálogo serio, sincero, en la búsqueda de solución de los problemas de la gente, pues creo que estos recursos se pueden recuperar. Efectivamente, han dejado claro a unos representantes de ese sector de la oposición que se sienta a conversar con el gobierno allá en México, pues han dejado claro que esto no es una decisión de inmediato, que esto de dinero va a estar disponible de manera efectiva ya, sí, sino que es a cuentagotas. Pero hay algo importante, Carlos, y hay que resaltar. El reconocimiento pleno de que ellos tienen responsabilidad del manejo de unos recursos que están en el exterior. Si ellos tienen ya asumiendo la responsabilidad de que esos recursos ellos pueden dar de alguna manera fe y opinión en cómo manejar esos recursos, ¿por qué no ponerlos entonces en ese mismo tipo de acuerdos sociales? Claro, ellos allí, Juan Carlos, tendrían que manejar con factores internacionales, porque no sé hasta qué punto manejan ellos todo ese dinero. A lo mejor a ellos le van dando dinero de ese volumen por cuentagotas también, bueno, que es lo que ha provocado toda la controversia de cómo se manejaron, por ejemplo, 2.700 millones de dólares, que nadie sabe dónde están. Sí, fíjate, se manejaron más de 2.700 millones de dólares, como así lo planteas, pero eso fue porque hubo ese sector que dio pues el beneplácito a que se pudiera transferir ese dinero, se pudiera accesar a ese dinero, pues es lo que estamos pidiendo nosotros, particularmente desde COPEI
aprovechando nuestro 77 aniversario, es pensar primeramente en la gente, en el pueblo venezolano. Pues aquí ya el problema político, hay que dirimirlo ¿dónde? Donde lo indica la Constitución. ¿Y cuándo es? En el 2024, cuando corresponde una elección, es cuando vamos a buscar dirimir ese problema. Ahora, los problemas de los venezolanos están dispuestos y están realmente destinados a seguir esperando a que la clase política llegue a un acuerdo para solucionar los problemas. Yo estoy seguro y convencido que no es así. Ahora, vamos a retomar el tema del proyecto de ley, Juan Carlos, de emergencia salarial, el que introdujeron ustedes ante la Asamblea. Allí, ¿cómo plantean ustedes la obtención de los recursos aparte de esos 20.000 que están por allí congelados? ¿Qué otro dinero pudiera utilizarse? ¿Cómo canalizarlo con lo que ese dinero, con lo que recibe el Estado venezolano para darle un apoyo salarial a los venezolanos, a los trabajadores venezolanos? Mira, efectivamente aquí hay que ser muy sincero y en este caso particularmente los representantes del gobierno y el Estado, aquí hay cifras que aún no han sido publicadas de manera oficial en lo que tiene que ver específicamente con los ingresos. Y hay que tomar en consideración todo tipo de ingresos. Hay quienes dicen que al margen de la crisis el gobierno está recibiendo recursos. El petróleo, mal que bien, ha seguido vendiéndose. Que se trata de un asunto de perfeccionar y depurar y tomar recursos que a veces son ineficientes para una cosa y colocarlos en función de darle apoyo a los trabajadores venezolanos. Mira, lo que acabas de mencionar es vital. El poner los recursos realmente para lo que debe ser. Nosotros inclusive en este proyecto de ley se coloca en uno de los artículos la posibilidad que le pregunten a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados que reciben el beneficio, por ejemplo, de la bolsa de alimentación que le dan en cada una de las instituciones, que le preguntan a los trabajadores si quiere, ¿cuánto cuesta primero esa bolsa? Si te cuesta 10, 15, 20 dólares y si que el trabajador quiere la bolsa con esos alimentos que son puros carbohidratos, que no hay proteína, que no es una alimentación balanceada, o quiere simplemente el equivalente para un bono de alimentación, donde además lo que propuesta que se está haciendo es para que no afecte todo lo concerniente al tema de los pasivos laborales, específicamente en las prestaciones, por lo que tiene que ver de manera inclusive esa generación que se puede hacer un crecimiento después incontrolable porque no vas a disponer de los recursos. Por eso además que esta ley tiene que ser consultada y trabajada con los representantes de los gremios y de los sindicatos para que te permita paliar la crisis. ¿Con qué? Con los recursos que tiene. Si realmente tú permites de que lo que inviertes en las bolsas de alimentación, por así decirlo, lo llevas al bono de alimentación y este aumento significativo lo llevas un porcentaje del 50% en bono de alimentación y 50% del resto en el ingreso salarial, te va a llevar perfectamente que hay un balance de realmente equilibrado. Pero fíjate una cosa que es importante también, Juan Carlos, a la par de eso, cómo contienes la inflación, porque tú puedes lograr un impacto, ¿verdad?, de opinión pública y el país te lo va a aplaudir, un aumento salarial, pero si tú no contienes o no realizas o estableces una política paralelamente de contención inflacionaria, mira, en un mes eso se vuelve, o menos de un mes, en saliagua, como suele decirse. Llegamos al punto fundamental que hemos venido planteando, la necesaria implementación inmediata y urgente del diálogo social. El diálogo tripartito, que más allá de que sean los tres sectores que siempre han trabajado el tema del diálogo social, es que exista una especie ya de mesa técnica, donde puede inclusive estar en curso el poder legislativo, porque el poder legislativo te puede brindar las herramientas y los instrumentos jurídicos. La ley no es igual de aplicación de hace 10 años, 15 años y 20 años. Tienes que llevarla a la actualización de lo que realmente está ocurriendo en nuestra Venezuela. Y es lo que nosotros estamos realmente dejándolo sobre la mesa ante los representantes del gobierno dentro de la Asamblea Nacional. Porque hoy no estamos discutiendo de que el proyecto de ley salarial vaya a beneficiar a los copellanos, a los adecos, a los militantes de un partido particular. No estamos hablando de todos los venezolanos en general. A esos millones de hombres y de mujeres que esperan de que sean tomados en consideración, que no sea nada más cada 1 de mayo o cuando hay un evento político electoral que se avecina para tomar decisiones en materia del aumento salarial. El tema inflacionario, ¿cómo controlarlo? Bueno, tienes que hacerlo con la empresa privada, tienes que hacerlo con los patronos, donde haya una participación conjunta para que sea una planificación real desde el gobierno y desde el Estado con todos los sectores de la sociedad para evitar que nuestra Venezuela se nos vaya. La sal y agua que tú hablas, realmente cada vez que te aumentan un salario, bueno, eso es una realidad. Aquí los trabajadores les da miedo cuando van a aumentar el salario. Ahora, es un tema donde, desde luego, tú tienes que esperar que el factor fundamental, que es el factor Estado, acepte de nuevo conversar de manera tripartita con el sector privado y los trabajadores, porque si no, si son decisiones solamente de la cúpula, bueno, vamos a estar en lo mismo. Yo estoy seguro, Carlos, que tarde o temprano eso va a ocurrir, eso va a terminar sucediendo. Algunos amagos y el año pasado a propósito de la presencia del OIT, pero eso no es suficiente. No es, por supuesto, no es suficiente. Yo pude estar presente inclusive cuando se inició el proceso de diálogo entre, por ejemplo, Fedecámaras, con Comercio, con Industria,
se dieron reuniones importantes y hay que retomarlo. El necesario reformateo de lo que debe ser un diálogo social, lo que debe ser el diálogo en nuestra Venezuela, para buscar soluciones, que no sea un diálogo de los representantes del partido de gobierno con representantes de partidos de oposición, porque al final es un diálogo netamente político. Sí, hay que buscar la estabilidad política para la estabilidad social y económica, pero con todos los sectores de la sociedad. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por haber compartido y, bueno, conocer detalles de esta propuesta que han presentado ustedes ante la Asamblea Nacional. Estaremos pendientes en ese sentido y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.